Muy buenos días, este es su informe de noticias del jueves 30 de junio. Hoy repasaremos las mejores estrategias para proteger sus ahorros para la jubilación contra la recesión. Aquí tenemos todos los detalles. El gasto del consumidor cayó en mayo debido a que los precios de los alimentos y el combustible avivaron la inflación. El presidente Joe Biden dice que los Estados Unidos enviará $800 millones en más ayuda de seguridad a Ucrania. La Corte Suprema permite a Biden poner fin a la política de permanecer en México de la era Trump. El mercado de valores en los Estados Unidos se desploma, el S&P 500 proyectando su peor rendimiento desde el 1970 e incluso el mercado criptográfico ve grandes pérdidas con Bitcoin cayendo por debajo de los $19,000. Y por último, el presidente Joe Biden dice que apoya una excepción a las reglas del Senado para permitir que los demócratas aprueben protecciones contra el aborto. Aquí tenemos todos los detalles. Estas son las noticias de hoy y empezamos ahora. Jubilarse en medio de una posible recesión podría hacer que a cualquiera se le revuelva el estómago, pero afortunadamente hay formas de mantener sus niveles de gastos sin importar las perspectivas económicas en los Estados Unidos. Con la inflación de máximos de 40 años, las tasas de interés subiendo rápidamente y las acciones experimentando su peor primer semestre desde la década de los 70, los inversores tienen razón al sentirse preocupados. Desde esa perspectiva, hoy echaremos un vistazo a las formas más efectivas de respaldar sus ahorros durante la jubilación y limitar la posibilidad de quedarse sin dinero. Incluso con pequeñas cantidades de ingresos durante la jubilación o los años previos a ella, puede marcar una gran diferencia en el grado en que necesita depender de inversiones volátiles. El trabajo a tiempo parcial puede generar niveles de ingresos en el rango de $10,000 a $20,000 que cuando se combina con el seguro social puede contribuir en gran medida a reducir el estrés en su cartera. Como cualquier jubilado, todo lo que puede hacer es hacer predicciones razonables sobre cómo se desarrollará el futuro y tratar de posicionarse lo mejor posible. Al considerar diferentes resultados económicos en relación con su plan financiero para la próxima década, estará mucho mejor que si tuviera que hacer apuestas de todo o nada sobre sus resultados específicos. Adopte un enfoque equilibrado y trabaje en los factores que puede controlar. En otras noticias, el gasto del consumidor cayó en mayo debido a que los precios de los alimentos y el combustible aumentaron considerablemente, según datos publicados hoy jueves por el Departamento de Comercio. Los gastos del consumo personal o PCE, una medida del gasto del consumidor, cayó en un 0,4% en mayo debido a la inflación. La disminución en el gasto del consumidor se produjo cuando los precios aumentaron un 0,6% en general en mayo, según el índice de precios o PCE del Departamento del Comercio. Si bien los precios de otros bienes y servicios parecieron estabilizarse en mayo, el fuerte aumento de los precios de los alimentos y la energía, impulsado en gran medida por la guerra en Ucrania, afectó gravemente el gasto de los consumidores. Las tasas de interés más altas establecidas por la Reserva Federal, que están destinadas a combatir la inflación,
también pueden haber afectado el gasto de los consumidores en mayo. La inflación se ha mantenido cerca de los máximos de 40 años durante varios meses y ha aumentado constantemente durante más de un año, superando con creces el establecido límite de la guerra en Ucrania en febrero. Pero la grave escasez de alimentos, fertilizantes y otros productos básicos de Rusia y Ucrania, junto con el fuerte aumento de la demanda del petróleo, han aumentado la presión sobre la inflación. En otras noticias, el presidente Joe Biden dijo hoy jueves que los Estados Unidos planea enviar $800 millones adicionales en asistencia de seguridad a Ucrania, incluidos sistemas avanzados de defensa aérea y otras armas ofensivas. Biden reveló los planes durante una conferencia de prensa posterior a una cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en Madrid, donde declaró unidad a la alianza en respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania. Biden dijo que el nuevo paquete de asistencia también incluiría más radares de contrabatería, artillería y municiones, incluidas municiones para sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad o HIMARS que los Estados Unidos ha suministrado recientemente a los ucranianos. Biden señaló en particular la decisión de Finlandia y Suecia de unirse a la alianza, ofertas de membresía que se presentaron en la cumbre después de que Turquía retirara sus objeciones. Cuando se le preguntó hoy jueves si los estadounidenses deberían estar preparados para que los Estados Unidos apoye a Ucrania indefinidamente, el presidente respondió: vamos a apoyar a Ucrania en lo que sea necesario para asegurarnos de que Rusia no los derrote. En otras noticias, la Corte Suprema falló a favor de la administración Biden hoy jueves en una disputa sobre una política de inmigración de la era Trump que requiere que los solicitantes de asilo de los Estados Unidos en la frontera sur esperen en México mientras se procesan sus solicitudes. El fallo encontró que la administración no violó la ley federal de inmigración cuando buscó rescindir la política. Los jueces devolvieron el caso a los tribunales inferiores para procedimientos adicionales. La política de permanecer en México de Trump, promulgada en el 2019, ha permanecido vigente bajo el presidente Biden a pesar de los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, para ponerle fin. Los tribunales inferiores, en respuesta a un desafío legal del Estado Rojo, bloquearon los dos intentos del DHS de deshacerse de la política. Un juez de distrito con sede en Texas bloqueó el esfuerzo de Biden de rescindir el programa a finales del año pasado. El juez concluyó que la ley federal requiere que el gobierno federal detenga a los solicitantes de asilo en la frontera sur o los devuelva a México, reduciéndolos efectivamente a discreción presidencial. La decisión de hoy jueves de la Corte Suprema anula esta determinación. En otras noticias, las acciones estadounidenses cayeron con fuerza hoy jueves, colocando al S&P 500 en su peor semestre desde la década de los 70, ante la preocupación de que los bancos centrales decididos a controlar la inflación obstaculicen el crecimiento económico mundial. Los temores sobre la desaceleración del crecimiento y el aumento de los precios se han propagado a través de los mercados y las preocupaciones por la recesión ocupan un lugar central a medida que los responsables de la política monetaria en todo el mundo buscan aumentar agresivamente los costos de los préstamos. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, prometió ayer miércoles no permitir que la economía estadounidense caiga en un régimen de inflación más alto
incluso si eso significa elevar las tasas de interés a niveles que pongan en riesgo el crecimiento. En los últimos días, los encargados de fórmula de políticas de la Reserva Federal han establecido expectativas de un segundo aumento de tasas de interés del 75 puntos básicos o el 0,75% en julio, incluso cuando los datos económicos pintan un panorama sombrío para el consumidor estadounidense. En el mercado criptográfico, Bitcoin hoy jueves se hundió por debajo de los $19,000, ya que la moneda digital más grande del mundo sigue bajo presión de las preocupaciones macroeconómicas y una crisis de liquidez entre las empresas criptográficas de alto perfil. Y por último, el presidente Joe Biden dijo hoy jueves que apoyaría hacer una excepción a las reglas del Senado para codificar las protecciones de Roe contra Wade para el derecho a la mujer al aborto y otros derechos de privacidad. El obstruccionismo del Senado requiere 60 votos para aprobar la mayoría de las leyes. Los demócratas progresistas han estado presionando para eliminar el obstruccionismo a fin de aprobar piezas importantes en la agenda del presidente Joe Biden. Cuando se le pidió que aclarara su posición hoy jueves, Biden dijo que apoyaría hacer una excepción al obstruccionismo para proteger el derecho a la privacidad. Ese derecho fue fundamental para la decisión de la Corte Suprema a favor del derecho del aborto en Roe contra Wade. Originalmente, cuando fue promulgado, los comentarios de Biden indican que su visión del obstruccionismo está cambiando. El veterano senador de Delaware había definido la regla, argumentando que es parte integral de cómo opera la Cámara Alta y es parte de su tradición. Los senadores demócratas moderados Joe Manchin de West Virginia y Kyrsten Sinema de Arizona se han mantenido opuestos a deshacerse del obstruccionismo y ninguno de ellos se ha unido a sus colegas demócratas para pedir una excepción para codificar Roe contra Wade. Bueno, eso es todo lo que les tenemos por ahora. Espero que les haya gustado el contenido. No se olviden de darle like. No se olviden de suscribirse. Gracias por llegar a mi canal y hasta pronto.